Vamos a continuar con la lectura de la sentencia que estamos viendo, ¿no? De la declaración testifical de cargo prestada por el testigo Olga Teodora Zárate Mamani de Alcons, ese tribunal, ese tribuna ha establecido que se trata de la madre de la víctima del hecho acusado y señala que en fecha 12 de enero del 2004, en horas de la tarde, ella se encontraba lavando ropa conjuntamente con OAZ, que es su hija, y que acabado esta labor, su hija le pidió permiso para ir al mercado para costurar sus calzados y donde se perdió como unas 2 horas, llegando a su casa aproximadamente a las 18:00. Cuando ella estaba preparando el té y le dijo, ¿dónde te has perdido? Problema me haces con tu padre. 2 horas, ¿qué cosa siempre has hecho en el mercado? Coser zapatos es un rato. Le jaló de los cabellos y le echó un vaso de agua y posteriormente le fueron a buscar para que tome té, pero ya no la encontraron. Es por eso que sus hijos la buscaron toda la noche y al día siguiente. Es ahí donde también se dieron cuenta que días antes dos señoritas de nombre Esther y Doris, hermana y sobrina del ahora acusado, llamaban por teléfono a su hija y que después de esas fechas ya no volvió a llamar. Es por eso que fueron a buscar a la casa de esas señoritas. Y es recién al día siguiente que encuentran esa casa y muy temprano conjuntamente su hijo Juan Carlos van ahí, golpean y salió el acusado, Osiel Alcons, y le preguntan por doña Justina. Él se entra y tarda como unos 15 minutos en salir diciendo que su mamá había salido a la autoventa. Y es ahí donde le preguntan por OZ. Él les responde que sí la conoce y que la había visto por última vez el día domingo en la iglesia. Entonces preguntan por Esther y le dijo que era su hermanita. Nuevamente tardó y salió Esther, a quien le hizo la misma pregunta. Y ella respondió que efectivamente conoce a Ozeta y que la última vez que la vio fue el día antes de al promediar las 11:00 y que se dirigía a la iglesia. Y es cuando entraron a su casa, en la cual advirtió que la misma estaba bajo llave y buscando la forma de entrar, y en ese mismo instante señalé al acusado Osiel indicándole, ¿qué estás haciendo? Suéltale a esa chica de una vez. Y en ese momento se dieron cuenta que su hija estaba en su cuarto y donde también advirtieron que Osiel Alcons se puso muy nervioso. Entonces optan por meter a su sobrina por la ventana, abrió la puerta, entraron y fijaron debajo de la cama y encontraron a su hija en el ropero, a quien le dice que saque de ese lugar y donde empezó las discusiones. Hecho que fue interrumpido por Osiel, quien se metió al centro diciendo, yo soy el culpable, péguenme si quieren. Y en ese instante ella llama a su esposo indicando que su hija había estado en esa casa, quien llegó con su inquilino y la policía, y de donde fueron conjuntamente ellos a dependencias de la Policía Técnica Judicial. Y procedieron a llevar a su hija al médico y después volvieron a la policía, en donde advirtieron que el acusado Ciel Alcons estaba arrodillado ante su hijo Juan Carlos, y luego vino ella y también se le arrodilló diciendo, doña Olga, por favor, perdóneme. Y en ese instante entró su esposo, quien le dijo que se levantara.
aclarando además que la testigo manifiesta que su hija le avisó que cuando ella le pegó, salió de su casa para dirigirse a la casa de su hermana y después de la de su tía. Y es ahí cuando se encontró con Osiel Alcons, quien le dijo que qué problemas tienes, vamos a charlar a mi casa, ahí me vas a avisar todo. Y que incluso al momento de ingresar a la misma, fueron vistos por los padres de Osiel, quien le dijo a él, 15 minutos y se lo vas a mandar a su casa, a esa chica. Por otra parte, la testigo señala que esta no sería la primera vez que el ahora acusado, Osiel Alcons, abusó sexualmente de su hija, sino que tiempo atrás, en fecha 16 de diciembre del 2003, cuando ella había viajado a Uyuni y su esposo con su hijo a Santa Cruz, aprovechando que no había ninguna persona en la casa más que la inquilina, sus dos nietos y su hija menor Ozeta, el ahora acusado habría ido a su casa en horas de la noche después de que Ozeta le despidiera de la terminal y donde le habría hecho beber refresco. Ella se durmió y despertó en eso de las 4 de la madrugada totalmente desnuda, pura sangre y mojada. Y en esa oportunidad fue vista por la inquilina saliendo de la casa a Osiel Alcons al día siguiente. OZ tuvo que lavar las sábanas ensangrentadas, extremo que también fue visto por su inquilina. Finalmente, la testigo refiere que Esther, hermana de Osiel, manifestó en su declaración que a la policía que Ozeta vino a su casa con su hermano esa noche porque en su casa le habrían pegado y donde durmió con Osiel Alcons y que al día siguiente él la llevó a Arenales donde de igual forma abusó sexualmente y que posteriormente a las 3 de la tarde la llevó a su casa, a su dormitorio donde le dio un plato de comida y la encerró bajo llave y donde también le dijo que le iba a llevar a Cochabamba, donde le iba a dejar en un empleo. También refiere la testigo que esta primera versión de Esther fue desvirtuada posteriormente porque fue engañada y en donde dijo que Ozeta durmió con ella. De la declaración testifical de cargo prestada por testigos OZAZ, este tribunal ha establecido que se trata de la víctima del hecho acusado y tratándose de una menor que al momento del hecho contaba con 13 años de edad, se tomó su declaración conforme al procedimiento establecido en el artículo 353 del Código de Procedimiento Penal y con referencia a los hechos manifestó que en fecha 12 de enero del 2004 ella salió de su casa y a dejar sus tenis a la zapatería para que se lo costuraran. Y es donde se encontró con Osiel Gonzalo Alcons Atora, quien le siguió y donde una vez regresó a su casa, después de casi 2 horas, su mamá les regañó y le jaló del cabello y le echó con agua. Porque llegó tarde y no lo ayudó a lavar ropa, hecho por la cual se sintió dolida porque nunca antes sus papás le habían pegado. Y es por eso que se salió de su casa para dirigirse primeramente a la casa de su tío René. Él no se encontraba posteriormente, se dirigió a la casa de su tía Sonia y con ella, como ella estaba con varias jóvenes, no se acercó y se fue a caminar alrededor de la cuadra, donde se encontró nuevamente con Osiel Alcons, quien le preguntó, ¿de qué estás llorando? Y que 10 minutos después la llevó a su casa, donde fueron vistos por el papá de Osiel, quien le dijo, ¿quién es? 10 minutos para estar con tu chica y luego te sales. Como ella no quería decirle qué es lo que había pasado.
Osiel Alcons llamó a su hermana Esther, quien le preguntó por qué estaba llorando, y a ella le contó lo sucedido con su familia. Después Osiel Alcons la sacó de su casa y la llevó a la esquina a esperar que su padre se salga, porque tenía que viajar a una vez, y una vez sucedido aquello, él la volvió a meter y la encerró en su cuarto con llave para después salir para despachar a su padre. Regresó a la promediar las 22 horas, le trajo té y le dijo, tú te vas a quedar aquí, ¿para qué vas a ir a donde tu tía? ¿Qué te dan pues ahí? Estarás mejor aquí. Por esa razón que la hizo quedar en su casa y es donde le empezó a sacar su chompa, su buzo y su ropa interior y su sostén. Él también se desvistió, apagó la luz y le tiró en la cama y se subió en su encima. Y según refiere la testigo, él le ha puesto pipilín en la parte que yo hago pis. Ella quería gritar, pero él le dijo que si es que gritas, va a salir mi mamá y ella te va a botar así como estás y sabrás qué haces en la calle. Además, el cuarto de su mamá estaba al lado. Al día siguiente, a las 6 a.m., Osiel Alcons le dijo, cuidado que venga aquí tus papás, me van a hacer problemas, vamos al parque ecológico. La llevó a Arenales, donde nuevamente le sacó la ropa y la abusó sexualmente. Y como ella no podía gritar, solamente lloró, al día siguiente, en la mañana, vino a golpear la puerta un joven indicando que está buscando a Osiel, doña Olga, y en ese instante él le dijo, escondete, cuidado que a mí me estés metiendo en problemas. Anda al cuarto de mi hermana. La llevó cuarto de su hermana Esther, a quien le dijo, escondete. Y es ella quien la metió a su sopero. Y se salieron los dos, después escuchó la voz de su mamá y de su hermano. Y luego entró su mamá y la sacó del ropero. Y Osiel le dijo, cuidado que me hagas problemas. Si me haces problemas, sabes que tengo un cuchillo y con eso yo te voy a matar. También la testigo señala que en todo ese tiempo no pudo regresar a su casa porque Osiel Alcons no la dejó ir. Finalmente, la testigo refiere de que esas fechas 12 y 13 de enero de 2004 no fue la primera vez que Osiel Alcons la abusó sexualmente, sino por el contrario, ya en fecha 16 de diciembre del 2003 cometió ese hecho. De la declaración testifical de cargo prestada por el testigo Wilton Omar Guaita Alcons, esta tribuna ha establecido que se trata de un investigador de la policía que trabaja en laboratorio como planimetrista y con referencia al hecho acusado señala que realizó el trabajo de levantamiento de planos de las trayectorias del inmueble, que realizó el trabajo de levantamiento de planos de la trayectoria del inmueble donde vivió la víctima OZAZ y el ahora acusado Osiel Alcons Atora. La primera ubicación, la Avenida España y Avenida Circunvalación número 2017, zona sur de esta ciudad. La misma que tiene en su configuración un patio, construcción, un garaje y en la puerta de ingreso la habitación de OZ, que contiene 2 camas, un velador, una mesa, un refrigerador y otros 2 muebles. Y casi a 700 metros se encuentra ubicado la casa donde vive el ahora acusado Osiel Alcons, ubicado en la calle San Gabriel y Colón, número 21. La misma que tiene una configuración rectangular, construcción de vivienda, un patio garaje, 2 habitaciones y una de ellas correspondiente a Osiel Alcons, compuesta por una cama donde se habría suscitado la violación y otros 2 muebles. Así se tiene corroborado de las pruebas documentales
codificadas como PM-D19, incorporado a juicio con las formalidades previstas en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, consiguiente en su requerimiento fiscal de fecha 14 de enero del 2004, un acta de registro del lugar del hecho elaborado por la investigadora asignada al caso Sargento Marisol Uría Rufino, en fecha 15 de enero del 2004 a horas 10:30 am. Placas fotográficas en un número de 5 y 3 láminas de planimetría elaborada por el ahora testigo Wilton Omar Guaita Alcon. De la declaración testifical de cargo prestada por el testigo Sergio Mollo Herrera, este tribunal ha establecido que se trata del tío del ahora querellante Hugo Roberto Alcons Mollo y señala que conoce a la víctima OZAZ desde su niñez y que ella siempre se destacó en sus estudios, y con referencia al hecho acusado señala que su sobrina OZ le contó que en fecha 16 de diciembre de 2003 el ahora acusado Ciel Alcons, aprovechando que estaba sola, ingresó a su casa y la violó. Lo mismo habría sucedido en fecha 12 de enero, cuando él la raptó y la llevó a su casa, donde durmió con él por 2 noches en su habitación, y en donde además le propuso ir al campo para cuidar ganados por una semana y posteriormente llevarla a la ciudad de Cochabamba. De la declaración testifical de cargo prestada por el testigo Santuza Ala Vilca, ese tribunal ha establecido que se trata de la inquilina de la casa donde vive la víctima y el creyente, de ocupación comerciante, y con referencia al hecho acusado señala que en fecha de miércoles 16 de diciembre del 2003, ella regresó a su casa del mercado después de vender a la promediar a las 21:30 y que al día siguiente, 17 de diciembre del mismo año, de promediar 6 a.m. de la mañana, cuando ya estaba aclarando el día, tuvo un dolor de estómago y fue al baño, donde advirtió que los perros estaban ladrando fuerte y vio al frente salir muy nervioso al ahora acusado Osiel Gonzalo Alcons Atora, que estaba vestido con un deportivo negro, a quien reconoció en audiencia de juicio oral. Y le dijo, ¿qué pasa? Recibiendo como respuesta, no, nada. También advirtió que los niños estaban llorando. Además refiere la testigo que en ese momento no hizo nada porque pensó que eran los acompañantes del hermano mayor de OZ, Juan Carlos, y que estaba haciendo trabajos prácticos. Asimismo señaló que el día siguiente, jueves, ella se propuso lavar ropa y en ese momento pudo apreciar que OZ estaba lavando una sábana o y unos buzos hechos, que le sorprendió. Finalmente refiere la testigo que recién contó este extremo a los padres de OZ después del hecho suscitado el 12 de enero del 2004, cuando su padre le contó que su hija había desaparecido. De la declaración testifical de cargo prestada por el testigo Migdonio Herrero Fernández, este tribunal ha establecido que se trata del vecino de los padres de la víctima, de ocupación chofer, y con referencia al hecho acusado señala que en fecha del miércoles 16 de diciembre de 2003, aproximadamente 21 horas, cuando se dirigía a su casa, vio en la puerta del domicilio de donde vive OZA con un deportivo negro al ahora acusado Ciel Alcons Atora, a quien se conoció en audiencia. Hablando con ella, sin embargo, no le dijo nada. De la declaración testifical de cargo prestada por el testigo Elena Zita Alcons Araníbar de Zera, este tribunal ha establecido que se trata del médico forense del Ministerio Público en la especialidad de medicina legal, de donde se evidencia que conjuntamente con el doctor Pedro Arturo Tito Pacheco, a requerimiento fiscal, realizaron el examen médico forense, perdón, el examen médico clínico en la menor OZAZ,
en fecha 14 de enero del 2004, a horas 10 a.m., extendiendo el correspondiente certificado médico de lesiones que en su parte reflexiva dice: uno, sugiere valoración por psicológica, y dos, se solicita pesquisa de espermatozoides o fosfatasa ácida fracción prostática. Y en la parte conclusiva dice diagnóstico desgazo antiguo de himen. El testigo refiere también que se realizó el análisis pesquisa de espermatozoides, fosfatasa ácida, fracción prostática en el Centro Diagnóstico Laboratorio Estela, en fecha 14 de enero del 2004, a horas 2 p.m., por el bioquímica farmacéutica Giovanna Rivero Nogales, quien emitió el análisis solicitando, dando como resultado positivo 1.1 UGG 100 ml extremo, que se haya corroborado por la prueba documental codificada como MP-D3, que ha sido incorporado a juicio con las formalidades legales establecidas en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal. De la declaración testifical de cargo prestada por el testigo Giovanna Reina Rivero Nogales, este tribunal ha establecido que se trata de una persona que presta sus servicios de laboratorio Estela y es quien realiza los análisis de todo lo que se refiere a la determinación de fosfatasa ácida y determinación de espermatozoides, y con referencias al hecho acusado señala que realizó el análisis de pesquisa de espermatozoides, fosfatasa ácida, fracción prostática de la menor OZAZ de fecha 14 de enero de 2004, a horas 10:30, y señala que la muestra se la tomó en el laboratorio el hisopeado vagina, donde dando como resultado en el examen directo abundante cantidad de células epiteliales de transición, escasa cantidad de bacterias, y no se observa espermatozoides, y también dando como resultado en el examen directo abundante cantidad de células epiteliales y no se observa espermatozoides, porque considera que en la relación puede que no haya habido una eyaculación. Sin embargo, se encontró fosfatasa ácida prostática y señala que cuando una persona no tiene relaciones sexuales con otra persona, no se encuentra este compuesto, que permanece en el organismo de la mujer hasta 7. Además, señala la testigo que el valor de 0.3 de UGG sobre 100 ml que se da en el caso presente de un resultado positivo, y lo que significa que la menor OZAZ tuvo relaciones sexuales. El Ministerio Público, dentro del presente juicio oral, incorporó, por las formalidades previstas en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, las siguientes pruebas documentales, codificadas como PMD7, consistente en informe de investigación preliminar; codificación MP-D8, consistente en acta de declaración informativas prestadas por los dependientes de la Policía Técnica Judicial; la codificación MP-D21, consistente en el requerimiento fiscal de fecha 22 de enero de 2004. Bueno, y así vamos a ir desarrollando toda la prueba que se ha ido presentando de cargo, ¿no? Llamadas telefónicas. Bueno, vamos a ir adelantando porque si no son 20 hojas, es bastante largo, ¿no? A ver, aquí la defensa, vamos a ver.
más adelante. Bueno, van a ir leyendo, por favor. Vámonos a la parte resolutiva. Ahí se va desarrollando tanto la prueba de cargo y de descargo, ¿no? Los motivos de derecho que fundamentan la sentencia, la subsunción. Aquí vamos a ver qué es el fundamento en el cual se basa la determinación. El tribunal toma conocimiento específico, pormenorizado y objetivo de todos y cada uno de los argumentos de cargo y descargo. Se concretó en el análisis probatorio al principio previsto en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal y asumió únicamente los elementos vinculantes de los hechos descritos en la acusación pública y particular establecidos en la primera parte de esa sentencia, valorando las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y exponiendo cómo se hizo los razonamientos y la fundamentación y descripción de la prueba. Entiende que lo que corresponde es juzgar un hecho de violación de niño, niña y adolescente. Y esto se subsume en el artículo 308 bis, primera parte, modificado por el artículo 3 de la ley 2033 de fecha 29 de octubre del 99, ley de protección de víctimas de delitos contra la libertad sexual, y que se sanciona con privación de libertad de 15 a 20 años de presidio a quienes tuvieran acceso carnal con personas de uno u otro sexo menor de 14 años, penetración anal, vaginal o introdujer objetos con fines libidinosos, así no haya uso de fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. La fundamentación fáctica, ahí vamos a señalar, se va a señalar el normativo correspondiente, ¿no? Hechos probados, lo que se ha demostrado con la prueba documental testifical, ¿no? Son estos extremos, con pruebas documentales testificales periciales, hechos no probados, lo que no se ha probado, ¿no? Y por tanto, vamos a leer extenso lo que va a ser la resolución. Por tanto, dice, los jueces técnicos ciudadanos del Tribunal de Sentencia número 1 de la capital Oruro, Bolivia, administrando justicia a nombre de la República de Bolivia en primera instancia, con pleno ejercicio de su jurisdicción, en mérito a todo lo visto y oído en la audiencia de celebración de juicio oral público, continuo y contradictorio, falla. Haber establecido la comisión del hecho punible de violación de niño, niña y adolescente, habiéndose adoptado por voto uniforme de sus miembros, teniendo en cuenta la prueba aportada, la convicción objetiva, plena y precisa de la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado, y considerando en la misma las circunstancias y atenuantes previstas en los artículos 37, 38 y 40 del Código Penal, en vigencia al existir suficientes vehementes elementos de culpabilidad en el hecho que se juzga. El Tribunal de Sentencia Penal número 1 de la capital, al amparo de lo previsto legal contenido en el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, dicta sentencia condenatoria contra Osiel Gonzalo Atora por ser autor del delito de violación de niño, niña y adolescente, previsto y sancionado por el párrafo primero del artículo 308 bis del Código Penal, incluido el artículo 3 de la Ley 2033 de 29 de octubre del 99, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, condenándosele a sufrir la pena privativa de libertad de 15 años de presidio, a cumplirse en la cárcel penal pública de San Pedro, de la ciudad de Oruro, a partir de la fecha, debiendo concluir la pena impuesta en fecha 16 de marzo de 2020 años, sin perjuicio de que se le compute
como parte de la pena cumplida el tiempo que hubiera estado detenido preventivamente por este delito, inclusive en sede policial, debiendo a este fin expedirse el mandamiento de condena previsto en el artículo 129, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal. Por lo avanzado de la hora, se ve solo la parte dispositiva de la sentencia, señalándose la audiencia pública para la lectura íntegra de la misma el día viernes 18 del Código Penal en vigencia, artículos 123, 129, 171, etcétera, etcétera, del Código Penal. Al amparo de la primera parte del artículo 123 del Código de Procedimiento Penal, se advierte a las partes que, a partir de su legal notificación con la presente sentencia, tienen el plazo de 15 días para ejercitar su derecho de recurrir apelación. ¿Ya? Aquí es lo que les decía, ¿no? En esta sentencia es bastante larga, si vemos son 20 hojas, ¿ya? La lectura inextensa de la sentencia se ha señalado para fecha posterior, simplemente se ha dado lectura de la parte resolutiva. ¿Ya? Por favor, vamos a hacer el último corte. Al volver, por favor, dudas, preguntas respecto a esta sentencia.